El fabricante de chips aún no ha alcanzado el punto más bajo de su declive. Las acciones de AMD cayeron un 6% tras el cierre del 2 de mayo después de su informe del primer trimestre. Los ingresos del fabricante de chips cayeron un 9% año tras año a $5.300 millones, pero superaron las estimaciones de los analistas por 40 millones. Su ingreso neto cayó un 39% a 970 millones, o 60 centavos por acción, que también superó el pronóstico de los analistas por 4 centavos. AMD superó la baja expectativa de Wall Street, que se había establecido para explicar la desaceleración del mercado de PCs después de la pandemia, pero el mercado no pareció convencido de que aún hubiera alcanzado su punto más bajo. Sin embargo, las acciones de AMD ahora cotizan casi un 50% por debajo de su máximo histórico de noviembre de 2021. Así que, ¿podría ser realmente una oportunidad para los inversionistas pacientes? AMD reestructuró sus unidades de negocio en el segundo trimestre de 2022 tras su adquisición por $49.000 millones del fabricante de chips programables Xilinx el pasado febrero. Esos nuevos segmentos también proporcionaron números trimestrales más claros para sus negocios. Los 4 nuevos segmentos de AMD incluyen chips para juegos, chips de computación de clientes, chips para centros de datos y chips integrados. El segmento integrado alberga principalmente los chips de Xilinx, pero incluso con el impulso inorgánico de Xilinx, el crecimiento de AMD se desaceleró significativamente durante el año pasado, a medida que disminuyeron sus márgenes brutos y operativos. El crecimiento de los juegos y la computación de clientes de AMD se desaceleró a medida que la demanda del mercado de nuevas PC y consolas de juegos se enfrió en un mundo posterior a la pandemia. Los desafíos macro también causaron que las grandes empresas retrasaran sus actualizaciones de grandes centros de datos. En el primer trimestre, los ingresos por juegos de AMD cayeron un 6% año tras año. Sus ingresos por computación de clientes cayeron un 65% y los ingresos de sus centros de datos se mantuvieron casi estables. Pero sus ingresos incorporados, que aún incluían las ganancias inorgánicas de Xilinx, aumentaron un 163%. Las debilidades de AMD claramente compensaron sus fortalezas, y la CEO Lisa Su advirtió que el fabricante de chips todavía estaba lidiando con un entorno de demanda mixta durante la conferencia telefónica. Esta desaceleración empeorará en el segundo trimestre a medida que termine por completo la adquisición de Xilinx. AMD espera que sus ingresos caigan entre un 15 y un 24% año tras año y se mantengan planos en el segundo trimestre, pero también cree que su margen bruto se mantendrá estable. En comparación, el rival más grande de AMD, Intel, terminó el primer trimestre con un margen bruto mucho más bajo del 38%. Pero a diferencia de AMD, que subcontrata su fabricación a terceros como Taiwan Semiconductor, Intel todavía produce la mayoría de sus chips de manera interna. Su también espera que AMD crezca en la segunda mitad del año a medida que el mercado de PC se estabilice, aumente sus ventas de chips aceleradores MI300 para los mercados de computación de alto rendimiento e inteligencia artificial, y más clientes adopten sus chips Zen 4 de próxima generación. AMD aún no ha alcanzado el punto más bajo de su declive cíclico, pero los analistas esperan que sus ingresos se estabilicen gradualmente en la segunda mitad y se mantengan aproximadamente estables durante todo el año. Mientras tanto, se espera que los ingresos de Intel caigan un 19% este año, ya que experimenta una desaceleración más dura que AMD. Para todo el año, los analistas esperan que las ganancias por acción de AMD caigan un 14%, sin embargo, se espera que las ganancias por acción de Intel se desplomen un 76% este año, a medida que aumenta sus gastos para desafiar a Taiwan Semiconductor. Pero en 2024, los analistas esperan que los ingresos y las ganancias por acción de AMD aumenten un 17 y un 43% respectivamente, a medida que finaliza su declive cíclico. Debemos tomar estas estimaciones con algo de duda, pero Su aseguró a los inversionistas que AMD todavía tiene importantes oportunidades de crecimiento por delante a medida que expande sus divisiones de centros de datos y chips integrados para capitalizar el creciente mercado de inteligencia artificial. A $85, AMD cotiza a 28 veces las ganancias de este año. Intel, que está creciendo más lentamente y enfrenta más retos a corto plazo, todavía cotiza a 66 veces las ganancias futuras.
Nvidia está creciendo a un ritmo ligeramente más rápido que AMD, pero parece significativamente más caro a 60 veces las ganancias futuras. En otras palabras, AMD aún no es exactamente barata, pero parece razonablemente valorada en relación con sus pares más cercanos y sus tasas de crecimiento a largo plazo. Creo que vale la pena adquirir AMD en estos niveles, ya que se mantiene muy por delante de Intel con chips más baratos y avanzados, y continúa manteniendo el ritmo de Nvidia en el mercado de juegos. El alza de AMD podría seguir siendo limitada hasta que los inversionistas estén convencidos de que la tormenta ha pasado por completo, pero creo que sigue siendo una gran jugada a largo plazo para los inversionistas pacientes que pueden desconectarse de todo el ruido a corto plazo. Escríbenos en los comentarios tu opinión acerca de la posición actual de AMD en contra de sus competidores y si consideras que sus acciones son atractivas para tu portafolio de inversión. Recuerda, invertir en acciones es un maratón, no un sprint. Tómate tu tiempo, investiga y mantente siempre informado. Gracias por vernos y mucho éxito invirtiendo.